El deseado de todas las gentes, capítulo 85. De nuevo a orillas del mar. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea, y poco después que terminara la semana de Pascua, ellos dirigieron sus pasos hacia allá. Su ausencia de Jerusalén durante la fiesta habría sido interpretada como desafecto y herejía, por lo cual permanecieron hasta el final. Pero una vez terminada esa fiesta, se dirigieron gozosamente hacia su casa para encontrarse con el Salvador, según él se lo había indicado. 7 de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores. Eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual, a la vista del cielo, les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en las escuelas de los profetas, pero durante 3 años habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Bajo su instrucción habían llegado a ser agentes ennoblecidos, inteligentes y refinados, a través de quienes los hombres podían ser conducidos al conocimiento de la verdad. Gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea. Al reunirse los discípulos en un lugar donde no era probable que se los perturbase, se encontraron rodeados por los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas. Sobre ese mar, donde una vez su corazón se había llenado de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las ondas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por su palabra. A su vista estaba la playa, donde más de 10.000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes y pescaditos. No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, embargaban sus mentes los recuerdos de las palabras y acciones de su Salvador. La noche era agradable y Pedro, que todavía tenía mucho de su antiguo amor por los botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en ese plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no atraparon nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Durante las largas horas hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos
desde la orilla. Al fin amaneció. El barco estaba cerca de la orilla y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron no, él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando reconoció al extraño y le dijo a Pedro, Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro, «Es el Señor». Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Los otros discípulos vieron en el barco arrastrando la red llena de peces. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venían el agua y la comida. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Pedro corrió hacia la red que él había echado y ayudado a sus hermanos a arrastrar hacia la orilla. Después de terminado el trabajo y hechos los preparativos, Jesús invitó a sus discípulos a venir y comer. Partió el alimento y lo dividió entre ellos, y fue conocido y reconocido por los 7. Entonces recordaron el milagro de cómo habían sido alimentadas las 5,000 personas en la ladera del monte. Pero los dominaba una misteriosa reverencia, y en silencio contemplaban al Salvador resucitado. Vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar, cuando Jesús les había ordenado que lo siguieran. Recordaban cómo, a su orden, se habían dirigido mar adentro. Habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. De modo que con el fin de traer a sus mentes esa escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo el milagro. De modo que con el fin de traer a sus mentes esa escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo el milagro. Su acto fue una renovación de la comisión a los discípulos.
les mostró que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red del lado derecho del barco. De ese lado estaba Él en la orilla. Ese era el lado de la fe. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red del lado derecho del barco. De ese lado estaba Él en la orilla. Ese era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en conexión con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podían fracasar. Cristo tenía una lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La negación de Pedro de su maestro había estado en vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debería permitir asumir su posición anterior entre ellos, y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos, y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de todos ellos una evidencia de su arrepentimiento. Sin eso, su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podía haber destruido su influencia como ministro de Cristo. El Salvador le dio la oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había traído sobre el Evangelio. En esto se da una lección para todos los seguidores de Cristo. El Evangelio no transige con el mal, no puede excusar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado público requiere una confesión pública. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio dando prueba de su arrepentimiento. Mientras Cristo y los discípulos estaban comiendo juntos a orillas del mar, el Salvador dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Pedro había declarado una vez: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero ahora se estimó con mayor exactitud. Dijo: Pedro había declarado una vez: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero ahora se estimó con mayor exactitud. Dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. No aseguró vehementemente que su amor era mayor que el de sus hermanos. No expresó su propia opinión acerca de su devoción. Apeló a quien puede leer todos los motivos del corazón para que juzgase su sinceridad. Tú sabes que te amo. Y Jesús le ordenó: apacienta mis corderos. Nuevamente Jesús probó a Pedro, repitiendo sus palabras anteriores: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez no preguntó a Pedro si lo amaba más que a sus hermanos. Esta vez no preguntó a Pedro si lo amaba más que sus hermanos. La segunda respuesta fue como la primera, libre de seguridad extravagante. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Una vez más, el Salvador le dirigió la pregunta escrutadora: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, pensó que Jesús dudaba de su amor. Sabía que su maestro tenía motivos para desconfiar de él. Y con corazón dolido contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a decirle: apacienta mis ovejas. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón herido esta pregunta aguda como una saeta armada de púas. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado estaba el discípulo una vez jactancioso. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerlo. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Había llegado ese momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas íntimas y examinadoras del Señor
no habían arrancado una sola respuesta apresurada o autosuficiente. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. La primera obra que Cristo confió a Pedro al restaurarlo en su ministerio fue apacentar a los corderos. Era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y ternura, mucha paciencia y perseverancia. Lo llamaba a ministrar a quienes fuesen jóvenes en la fe, a enseñar a los ignorantes, a presentarles las Escrituras y a educarlos para ser útiles en el servicio de Cristo. Hasta entonces, Pedro no había sido apto para hacer eso, ni siquiera para comprender su importancia. Pero esa era la obra que Jesús lo llamaba a realizar ahora. Había sido preparado para ella por su propia experiencia de sufrimiento y arrepentimiento. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regulaba su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, sino calmo, dueño de sí y enseñable. Entonces podía alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como lo había tratado él. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para el discipulado y el servicio. Dijo: ¿me amas? Este es el requisito esencial. Aunque Pedro pudiese poseer todos los demás, sin el amor de Cristo no podía ser un pastor fiel sobre el rebaño del Señor. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para el
La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para el discipulado y el servicio. Dijo, ¿me amas? Este es el requisito esencial. Aunque Pedro pudiese poseer todos los demás, sin el amor de Cristo no podía ser un pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todas ayudas valiosas en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano es un fracaso. Jesús caminó a solas con Pedro, porque había algo que deseaba comunicarle solo a él. Antes de su muerte, Jesús le había dicho, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. A eso Pedro había replicado, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Cuando dijo eso, no tenía ni noción de las alturas y profundidades a las cuales lo iban a conducir los pies de Cristo. Pedro había fracasado cuando vino la prueba, pero volvía a tener una oportunidad para probar su amor por Cristo. Con el fin de que pudiese ser fortalecido para la prueba final de su fe, el Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo que después de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría de seguir de veras a su Señor. Jesús dijo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera precisa de su muerte. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a su discípulo, sígueme. Pedro no quedó descorazonado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Salvador. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera precisa de su muerte. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a su discípulo, sígueme. Pedro no quedó descorazonado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. Hasta entonces, Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos lo conocen ahora. Pero ya no había de quedar así limitado.
ya no lo conocía como lo había conocido en su trato con él en forma humana. Lo había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora lo amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando al final fue llevado a la cruz, a petición suya, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. Para Pedro, la palabra sígueme estaba llena de instrucción. No sólo para su muerte fue dada esa lección, sino para todo paso de su vida. Hasta entonces, Pedro había estado inclinado a obrar independientemente. Para Pedro, la palabra sígueme estaba llena de instrucción. No sólo para su muerte fue dada esa lección, sino para todo paso de su vida. Hasta entonces, Pedro había estado inclinado a obrar independientemente. Había procurado hacer planes para la obra de Dios en lugar de esperar y seguir el plan de Dios. Pero nada podía ganar por apresurarse delante del Señor. Pero nada podía ganar por apresurarse delante del Señor. Jesús le ordena, sígueme. Es decir, no corras delante de mí. Así no tendrás que enfrentar solo a las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti, y entonces no serás vencido por el enemigo. Mientras Pedro caminaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Lo dominó el deseo de conocer el futuro de Juan y dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle a él todo lo que a él le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin la ansiedad indebida por la tarea asignada a otros. Al decir acerca de Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo y que aun si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos era que lo obedecieran siguiéndolo. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás.
y anhelan conocer el deber de éstos, mientras están en peligro de descuidar el propósito. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer el deber de éstos, mientras están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirlo. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándolo, llegaremos a ser transformados. Juan vivió hasta ser muy anciano. Presenció la destrucción de Jerusalén y la ruina del majestuoso templo, un símbolo de la ruina final del mundo. Hasta sus últimos días, Juan siguió de cerca a su Señor. El pensamiento central de su testimonio a las iglesias era: amados, amémonos unos a otros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Cristo dejó bien sentado esto cuando, en contestación a la pregunta de Pedro, ¿y qué de éste?, había dicho: ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Cristo dejó bien sentado esto cuando, en contestación a la pregunta de Pedro, ¿y qué de éste?, había dicho: ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño, y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, le granjearon la confianza de sus hermanos. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño, y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, le granjearon la confianza de sus hermanos. Tuvo mucha influencia en la iglesia, pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea, Pedro la conservó toda su vida. Escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dijo a las iglesias: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.